En este video hablaremos sobre la psicología del desarrollo, sus fundamentos y sus principales teorías. La psicología, la palabra psicología o la psicología en inicio, viene de los griegos. Es un poco una mezcla entre eh, la mitología, de tal vez el hinduismo, hace muchos años atrás, el budismo, y todo esto que las personas estaban en busca de respuestas, ¿no? Que estaban queriendo responder a preguntas existenciales y que lo atribuían a tal vez un dios o una religión. Ahí es donde los principales pensadores eh, empezaron a entender de que tenía que haber un estudio como del alma o del pensamiento, del cerebro, de cómo percibimos la realidad o nuestras emociones o, o cómo percibimos, ¿no? O cómo vamos teniendo algunas actitudes que se van repitiendo en nuestros hijos, en fin, en civilizaciones. Eh, el hinduismo, el budismo, fueron algunos que comenzaron con este estudio y más adelante fueron también los griegos que continuaron con esto. La palabra filosofía, la palabra psicología viene de la filosofía, eh, porque es una rama que desencadenó la filosofía, que es la madre de muchas ciencias, y eh, etimológicamente significa psique, que es alma, y logía, que significa estudio. Entonces la palabra psicología significa estudio del alma. Em, la psicología es una ciencia que estudia el comportamiento humano, sus primeras percepciones de la realidad, sus emociones, también tal vez unas malas conductas que existen, e intenta sugerir una serie de estrategias, técnicas, metodologías para poder corregir comportamientos que no son normales. La psicología se puede aplicar a distintos ámbitos también, como por ejemplo pueden ser deporte, trabajo, en la escuela y en colegios, en universidades, en fin, en distintos ámbitos que nos ayudan a poder comprendernos a nosotros mismos, comprender nuestros pensamientos, emociones y también poder tener una mejor relación con nuestro ámbito, ¿no? Con todo lo que nos rodea. Y hay algunas teorías que a continuación les voy a presentar. La teoría del psicoanálisis de Sigmund Freud. Sigmund Freud quiso estudiar, ¿no? Cómo poder analizar y ayudar a las personas y desarrolló esta teoría del inconsciente, ¿no? Y es que él defiende que todos tenemos una parte consciente, preconsciente e inconsciente. ¿Ok? La parte consciente sería más o menos lo que estamos viviendo ahora, lo que estamos sintiendo, lo que está pasando ahora, ¿ok? Lo que estamos eh, realmente siendo conscientes de lo que estamos viviendo, de lo que estamos escuchando, sintiendo, percibiendo de la realidad, ¿no? Eh, la parte preconsciente sería todo aquello que podemos recordar, ¿ok? Todo lo que está en nuestra memoria, todo lo que tenemos acceso, ¿no? A ese pensamiento. Y la parte inconsciente es todo aquello que no tenemos acceso a eso, ¿no? Por ejemplo, en un sueño, la parte, a veces cuando no recordamos el sueño es porque no ha viajado del inconsciente, el sueño está en el inconsciente, pero no ha viajado a la parte consciente, ¿no? El sueño. Es por esto que eh, debemos de entender que todos nuestros pensamientos deben de pasar por aquí, ¿no? Y muchas veces mm, mm, hasta nosotros mismos olvidamos situaciones para poder continuar, ¿no? Como bien dice Sigmund Freud. Eh, para poder entender un poco mejor todo esto, Sigmund Freud
también desarrolló la teoría del yo, super yo y el ello. ¿Ok? El yo, más o menos es este que intenta ser el que domina, ¿no? Es el que tiene razonamiento, la parte consciente, ¿ok? Y siempre está intentando controlar los impulsos de estos dos, del super yo y del ello. Imaginemos que el super yo sería, por ejemplo, el angelito bueno y el ello es el diablito, ¿ok? Como muchas veces hemos visto en los dibujos, pues algo así. Y en realidad el ello es la parte más inconsciente, es el subconsciente del ser humano y debemos de controlarlo porque muchas veces actúa por impulsos y a veces necesitamos tener un control, ¿no? Y ahí es donde actúa el yo. La parte del super yo, ¿ok? Sería la de la responsabilidad, de ser más correcto, de ser mucho más responsable, ¿no? Y todo esto que conlleva. En la parte del ello, como ya hemos dicho antes, sería más a los impulsos del ser humano. Por ejemplo, imagínate que pasas por una heladería y tu impulso es lo principal, ¿no? Comprar ese dulce que tanto quieres porque quieres sentir, ¿no? Y quieres tener el placer inmediato. Pasamos a la parte sexual de la teoría de Sigmund Freud y es la parte, eh, tengo aquí, oral, anal, la etapa fálica la latencia, la latencia, sí, está bien, y la genital. La parte, la etapa oral, ¿no? Es la que vive un niño, por ejemplo, un recién nacido, eh, los primeros reflejos de succión, em, pues siente el niño placer, ¿no? Al succionar el pecho de su madre, la leche y la comida. Y también sería, por ejemplo, em, todo esto, ¿no? La hora de, o sea, sentir por los labios, es la parte sexual. Sigmund Freud defiende de que el ser humano es un ser regido por el placer sexual, ¿no? En diferentes partes de su cuerpo. Pasaríamos a la parte anal, que es cuando el individuo, el niño, siente placer al defecar, ¿ok? Y entonces Sigmund Freud nos dice de esta teoría. Pasamos a la etapa fálica, que es desde los 3 años hasta los 6 años, y Sigmund Freud defiende la estimulación genital, ¿no? Que el individuo ya siente placer y se desarrollan distintas situaciones en las que parece un poco extraño, pero el niño se siente atraído por la madre y la niña se siente atraída por el padre, en un ámbito sexual, o sea, es algo que es un poco, pues, loco, ¿no? La latencia es un periodo donde el niño pasa desde los 6 años hasta los 12 y donde realmente no siente ningún placer sexual, ¿no? Y la parte genital, que es desde los 12 años para toda la vida, donde el individuo, siente y disfruta del placer sexual. William Wundt es considerado como el padre de la psicología experimental y es porque realmente hizo algunas cosas innovadoras, como por ejemplo, eh, él fue el primero que le dio a la psicología una institucionalidad, ¿no? O sea, institucionalizó a la psicología, eh, haciendo sus primeros experimentos también, pudo darle a la psicología como un grado más de que es una ciencia más sólida, ¿no? Que no era una rama simplemente de la filosofía, sino que era una ciencia mucho más poderosa y que se puede eh,
estudiar muchísimo más de ella mediante experimentos, ¿no? Es el padre, como digo, de la psicología experimental, y el primero que realizó este tipo de innovación, ¿no? Eh, William Wundt también comenzó sus estudios con técnicas de autoobservación, con estímulos que hacía hacia distintos individuos, y estudiaba la forma de comportarse de estos individuos. Em, También influenció a más estudiantes para que puedan abrir sus propios laboratorios y puedan seguir en estudios científicos para poder seguir creciendo en esta rama, ¿no? de la filosofía en su momento, que ahora ya es una ciencia constatada. Eso es lo que hizo William Wundt. En la teoría conductual, John Watson fue un psicólogo que aportó al conductismo con un experimento que realizó mediante un estímulo, eh, y conseguía tener un reflejo, o sea, mediante un reflejo ya obtenido, ¿no? Y el experimento, por ejemplo, con un bebé que se llamaba Albert, le sometió indujo un miedo hacia, por ejemplo, un animal con pelo. Lo que hizo Watson es, cada vez que el niño veía una rata, hacía un sonido bastante fuerte que asustaba al niño, y posteriormente el niño asociaba el ver a la rata con ese sonido tan feo que escuchaba. Em, y esto le produjo que generara un miedo hacia todo animal que tuviese pelo, ¿no? Y así comprobó Watson que se le puede a un individuo inducir un miedo mediante un estímulo gracias a un reflejo que ya tenías, ¿no? El reflejo de la escucha, del sonido. Y Watson aportó así al conductismo. Se denominó a una conexión entre un nuevo estímulo a un reflejo ya existente como condicionamiento clásico. Y esto es más o menos algo parecido como el ejemplo anterior con Watson, pero Pavlov no fue tan cruel y bueno, hizo un experimento un poco más sencillo con un perro, ¿no? Y es que a este perro se le daba la comida, ese era el estímulo que tenía, y poco a poco fueron añadiendo, cada vez que le iban a dar comida al perro, emitían una campanita, un sonido con una campanita para que el perro asociase que cada vez que suena la campana, él iba a recibir comida, ¿no? Y obviamente que cuando tú le das al perro comida, él empieza a tener todos estos cambios químicos en su cuerpo, el salivar y todas estas cuestiones que van surgiendo. Em, entonces, cada vez que, por ejemplo, ni siquiera le daban la comida, pero sonaba la campana, el perro al ya asociar la campanita con la comida, él simplemente con escuchar la campana ya empezaba a salivar. Entonces, así demostró Pavlov, mediante este experimento, cómo puede ser que un estímulo que condicionado puede llegar a cambiar, a tener un cambio fisiológico en nosotros, ¿no? Y esto se puede explicar a muchas otras cosas, como por ejemplo cuando un profesor es, es amable, nosotros vamos a tener una respuesta, pero cuando un profesor no lo es tanto y es mucho más estricto, mucho más, digamos, un poco más fuerte de carácter, nosotros también vamos a tener un comportamiento más preocupante, con un poco más de estrés y no tan agradable, ¿no? Y es con este experimento como Pavlov eh, denominó
el condicionamiento clásico. El condicionamiento operante de Skinner es un método de enseñanza que lo que conlleva es que mediante estímulos o mediante castigos vayamos intentando controlar el comportamiento de un niño, ¿no? Y es una forma asociativa de tratar a los individuos para que puedan tener más probabilidades de un comportamiento asertivo y menos probabilidad de un comportamiento más negativo, ¿no? Existen cuatro formas de operar en este sistema, que serían la de el refuerzo positivo, que se trataría de cuando, por ejemplo, premiamos a un niño por haber hecho los deberes. eh, También podemos, para incentivar más, ¿no? Al niño a que pueda eh, motivarse y pueda intentar cumplir con sus obligaciones más a menudo. Así hay más probabilidades de que em, este refuerzo sea algo que el niño pueda entenderlo como algo motivacional, ¿no? Positivo. También existe el refuerzo negativo, que es cuando el niño, por ejemplo, tiene un estímulo que, por ejemplo, tiene un castigo encima y él ha cumplido con sus obligaciones y tú se lo retiras, ¿no? Entonces sería un refuerzo positivo, perdón, un refuerzo negativo. El castigo positivo sería cuando tú, por ejemplo, eh, eh, imagínate, para evitar un comportamiento, mm, tienes un empleado que llega tarde al trabajo y tú le das una advertencia o le multas por haberlo hecho, ¿no? Para que no se vuelva a repetir este tipo de comportamiento. Y finalizaríamos con un castigo negativo, que el castigo negativo es retirar un estímulo para evitar que este comportamiento continúe, ¿no? Por ejemplo, imagínate que tienes a tu niño jugando con otro y tu niño es agresivo con el otro niño, y tú, para intentar evitar estas circunstancias, le quitas, le retiras los juguetes para que entienda de que esos comportamientos no son adecuados, ¿no? Entonces este sería el condicionamiento operante de Skinner. En el aprendizaje social está Albert Bandura, que nos explica que el ser humano aprende por observación, ¿no? Aprende eh, mediante un modelo a seguir, y esto es importante ya que todos tenemos un referente, unos padres a los que imitamos, unos ídolos a seguir, amigos, profesores, y vamos copiando distintas actitudes y comportamientos que nos van creando nuestro carácter, nuestra personalidad. Y esto va a ser importante para nuestro desarrollo, ¿no? Es importante que también tomemos en cuenta que las personas nos solemos fijar en alguien que ha obtenido resultados, ¿no? Que realmente ha conseguido un objetivo que nosotros también queremos. Normalmente imitamos a gente que admiramos, que necesitamos, o sea, necesitamos tener alguna cualidad o capacidad que esa persona tiene, y lo imitamos, intentamos comportarnos como esta persona. Em, También nos dice Bandura que el entorno es muy importante, ya que va a determinar, obviamente, que nosotros tengamos distintos resultados, ya que si nosotros nos relacionamos con gente que no es positiva, vamos nosotros también a caer en ciertos hábitos que no van a ser muy positivos para nuestra vida, pero si lo hacemos con gente que es positiva, que es gente que nos puede enseñar muchas cosas, vamos a aprender muchísimo. También esto lo hacemos por supervivencia, ¿no? Imitamos, si por ejemplo vemos que una persona
se quema con la plancha o se quema o tiene algún tipo de accidente, nosotros vamos a evitar este tipo de conductas ya que hemos visto que podemos llegar a hacernos daño si actuamos de esta forma, ¿no? Y también nos habla Bandura sobre los estímulos, sobre la motivación que debe de tener una persona a la hora de tener este tipo de comportamiento al imitar a otros, ¿no? Porque si vamos teniendo resultados, vamos viendo que si imitamos un tipo de habilidades, de comportamiento a un modelo a seguir, le vamos imitando, nos va a motivar mucho más si nosotros vamos viendo resultados en lo que hemos modelado, ¿no? Entonces, estos serían las teorías básicas del desarrollo, de la psicología del desarrollo y nos vemos en un siguiente video.